¿Cómo atender un juicio por negativa de devolución de impuestos? ¿Cómo reaccionar en estos casos? Platiquemos del tema aquí en Los Expertos Opinan y le doy la bienvenida al licenciado Ricardo Landín. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente. Comencemos platicando entonces qué sucede cuando una devolución es negada. Claro, pues mira, hoy en día los contribuyentes siempre lo que esperan es que tengan a la mano sus devoluciones. O sea, es muy importante, sean personas físicas o personas morales, ellos creen que tienen el derecho y hacen todo lo imposible por lograr obtener sus devoluciones. ¿De qué manera? Pues favorables. Para esto, ¿qué recursos tienen? Pues impugnar estas negativas, ya sea con recursos o a través de un juicio que se llama juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En estos recursos, ante la propia autoridad, pues los contribuyentes tienen que revisar que efectivamente tengan todo el soporte documental y contable, sobre todo en esta parte muy importante para que puedan tener todos los elementos para que la autoridad pueda atender y resolver adecuadamente estos medios de defensa. Otro aspecto muy importante en estos recursos de revocación es que si el contribuyente no ofreció adecuadamente las pruebas desde el trámite administrativo de la devolución con la autoridad fiscal, en este momento del recurso es la parte y el momento fundamental para ofrecer todas las pruebas que no exhibió en su momento y tenga la seguridad o los elementos de que en un futuro va a tener esta devolución. Licenciado, usted nos habla de estas pruebas, pero digamos, ¿cuáles serían las razones específicas por las que las autoridades dicen no, está negada esta devolución? Normalmente las autoridades son las que dentro del procedimiento de devolución te pueden hacer uno o dos requerimientos que se llaman requerimientos adicionales para tener a la mano todos los documentos o pruebas que requieren. Entonces es importante que atendamos a estos requerimientos porque es la propia autoridad la que nos dice qué elementos son los que va a determinar. Puede haber muchas causas. ¿Por qué? Porque también depende del tipo de impuesto o contribución a devolver. No es lo mismo una devolución de impuesto a la renta que una devolución del IVA, que una devolución en tema de comercio exterior. ¿Por qué? Porque tienen sus matices muy identificados o muy concretos en sí. Por ejemplo, en el tema del IVA, en ocasiones pide mucho que existan las operaciones que sean reales, que el acreditamiento que tengamos del IVA, pues exista, ¿sí? O en ocasiones nos pide que realmente pues tengamos bien toda la documentación contable, los papeles de trabajo o todo lo que dio origen al motivo de las devoluciones. Grandes rasgos, ¿cuáles son estos elementos o específicamente documentos que nos piden para presentar? Bueno, pues obviamente es que tengas tus declaraciones presentadas, todo el soporte, por ejemplo, en tema de gastos, las facturas, ¿verdad? Que te vayan acompañando con sus soportes, los registros contables, los papeles de trabajo, los estados de cuenta, y en ocasiones nos hacen preguntas muy especiales, o sea, información que no tiene a la mano el contribuyente porque no conoce bien la autoridad cómo es la operación. En tema de comercio exterior, pues también que se tenga a la mano los pedimentos, todo lo que es la manifestación de valor, el valor de las facturas, cómo se dio la importación, exportación, cómo es que se causa el acreditamiento, ¿sí? Los momentos exactos de las importaciones. Vamos, quiere ver que todo sea real básicamente y que exista. ¿Por qué? Porque lo que evita la autoridad es que existan devoluciones que no sean procedentes o que no jueguen los contribuyentes con esta situación. Por eso es muy minucioso y cada vez es más exhausto en su análisis para el tema de sus devoluciones. Hay que prepararlo muy bien y recomendamos a los contribuyentes que revisen siempre muy bien sus solicitudes de devolución y lo que no vean que no es muy fuerte o no tengan la razón, pues mejor quitar esa parte para evitar que tengamos una negativa considerable. Le agradezco esta recomendación. También aquí en este punto entra en juego un papel muy importante que es el del perito contable, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se elabora una prueba pericial contable en la negativa de devolución de impuestos? Sí, ya estando ya en una disputa, en un litigio donde el contribuyente o las empresas están defendiendo sus derechos para obtener esa devolución, bueno, pues tenemos que un perito contable lo que tiene que hacer es revisar adecuadamente cuáles fueron todas las pruebas y todos los documentos que obran en el expediente para ver con qué juega y analizar adecuadamente las preguntas que están en el cuestionario para responder las mismas de forma completa
y con ello pues hacer sus propios, su propio estudio, su propio análisis de estas pruebas para ver si efectivamente uno se acredita la procedencia, si de fondo existe realmente un verdadero origen de las devoluciones y por ejemplo en el tema de materialidad pues existe las operaciones y no son simuladas y es muy importante que tengan sus propios papeles de trabajo. Para uno, repito, tener la procedencia acreditada y segundo, que los cálculos que se hagan de estas devoluciones sean los más precisos, porque a veces lo que se pelean pues, son los detalles en el cálculo. Ese es el tema de la disputa en ocasiones en los tribunales y esto va a ayudar al juez a que realmente tenga un auxilio sobre un profesional que le va a decir si procede, entonces vamos, concede la razón y entonces el tribunal va a ordenarle a la autoridad que emita la devolución con sus respectivos intereses. Y hablando del perito contable, ¿por qué es tan importante esta figura? ¿Por qué hacemos hincapié en la presencia de un perito contable? Es totalmente importante y vital hoy en día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hoy en día establece como un requisito sine qua non de que se presenten estas periciales contables para poder acreditar el origen y la procedencia de las devoluciones. Si no, corremos el riesgo de que digan los tribunales, pues no presentaste la prueba idónea y entonces pues no acreditas tu dicho y te van a dar un fallo desfavorable. Lo que se busca es tener un éxito en los asuntos y que con esto sea un soporte veraz y confiable para que los contribuyentes puedan tener unas resoluciones favorables con los jueces y tengan la devolución de sus impuestos con sus intereses. Excelente. Y por último, licenciado, ¿cuáles son los documentos que presenta el perito contable y qué es lo que comprueba con esto? Ok, lo que presenta pues, es un estudio, un dictamen, con todo el cúmulo de pruebas que tiene a la mano tanto de una parte como de otra, con sus papeles de trabajo y sus conclusiones y a lo mejor algún soporte que tenga doctrinal, también es importante para que pueda tener un adecuado trabajo cuando presente sus dictámenes en los tribunales. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Landín, por esta información y gracias a ustedes por acompañarnos aquí como siempre en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.